Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a comenzar con nuestra última sesión de Hechos de los Apóstoles. Sería la sesión 4 y nos vamos a concentrar en ver esta segunda parte, eh, bueno, que técnicamente sería la tercera parte, donde vamos a ver ya lo que es el anuncio, la misión a los confines del mundo. Si recordamos ahí el capítulo 1, versículo 8 del mismo Hechos, donde dice, ¿no? Les daré la fuerza para que ustedes anuncien en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines. Bueno, esta parte de Hechos de los Apóstoles tendría que ver con este anuncio, con los confines del mundo conocido. Recordemos, el mundo conocido. Y ya que Pablo va a llegar a Roma, y Roma está pues en el límite del mundo conocido. Nada más sigue España y Portugal. Recordemos, bueno, ya en el libro de Romanos se habla de que Pablo quiere llegar hasta España, pero el libro de Hechos no nos menciona que llega hasta allá, pero está realmente ya a un paso de llegar a anunciar el Evangelio al límite del mundo. Ya después de España, lo que sería ya el océano, realmente en su época era ya parte del confín del mundo, ya no había nada más allá. Muy bien. Esta parte de Hechos de los Apóstoles, pues ya la lidera San Pablo, quien, vamos a recordar, siempre irá acompañado, comandado, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, que es el que va elaborando la gran misión. Y vamos a encontrarnos un Pablo que también nunca irá solo, siempre irá en compañía de alguien. Y vamos a encontrar varios personajes que en diferentes momentos de la misión van a ser los compañeros de Pablo. Y los vamos a ir descubriendo a través de estos textos. Muy bien, en esta tercera sección, o lo que sería la misión al mundo pagano, comandada por Pablo, vamos a encontrar así, todo el desarrollo serían 3 viajes misioneros, donde Pablo sale a predicar a los gentiles. Por último, habrá un viaje a Roma, pero él irá como prisionero. Y ahí va a terminar el libro de Hechos. Como ya habíamos dicho, va a terminar con un Pablo que está prisionero, pero es como, o que está viviendo en Roma y no se sabe de bien a bien si está prisionero o ya fue dejado libre, pero es un Pablo que vive en Roma y no se habla de qué pasó con Pablo. Se termina de tajo el texto del libro. Muy bien, vamos a comenzar con el primer viaje misionero que comienza en el capítulo 13. Recordemos que el libro de Hechos tiene 28 capítulos. El viaje misionero, ya donde aparece Pablo como un evangelizador del mundo pagano, es en el capítulo 13, así que de los 28 capítulos que tiene el libro de Hechos, 15 capítulos están destinados a esta narración sobre el anuncio en el Asia Menor y en la Macedonia, que en comparación con los otros 13 capítulos, bueno, pues no es exactamente la mitad, es un poquito más de la mitad lo que se concentra en la narración de esta misión que Pablo va a llevar pues en estas regiones del paganismo. Muy bien, en el primer viaje misionero que se narra aquí en el capítulo 13, que voy a recordarlo, ya lo habíamos mencionado, nos dice que Pablo está junto con Bernabé, ahí como parte de los principales, de los líderes de la iglesia de Antioquía de Siria, al norte de Jerusalén. Y nos dice ahí el capítulo 13, así comienza, dice, en la iglesia establecida en Antioquía había profetas y maestros. O sea, Pablo y Bernabé pertenecen a este grupo selecto, que serían
los líderes de la iglesia en Antioquía. Y comienza a mencionarlos: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, hermano de leche de tetrarca Herodes, y Saulo. Saulo es mencionado en último lugar. Eso nos está diciendo mucho, o sea, y le está diciendo todavía Saulo. En este momento todavía la persona de Pablo es un personaje todavía sin importancia. Va a recobrar importancia en un momento más, aquí en el mismo capítulo 13, pero todavía el gran líder, el personaje que va a comandar esta realidad o que está liderando a esta iglesia de Antioquía sería Bernabé. Bien, y el texto continúa de una manera muy interesante. Nos dice: mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, están en un momento de oración fuerte, dice, dijo el Espíritu Santo, habla el Espíritu Santo como persona que se manifiesta, y les dice: sepárenme a Bernabé y a Saulo. El mismo Espíritu pone en primer lugar a Bernabé. Sigue siendo Bernabé el personaje importante. Sepárenmelos para la tarea que les he decidido encomendar. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Continúa el texto ahí en el versículo 4 del capítulo 13. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, sigue estando la acción del Espíritu. Él los elige, Él los envía. Dice, enviados por el Espíritu Santo, viajaron a Seleucía, donde embarcaron rumbo a Chipre. Y ahí comienza la narración del primer viaje misionero. Ya vamos a saber por el mismo libro de Hechos que Bernabé es nativo de Chipre, aunque Bernabé es un judío levita, pero él es nativo de esta región de Chipre. Vamos a ubicar que en este tiempo todo el mar Mediterráneo, el entorno del mar Mediterráneo está habitado por muchos judíos de la diáspora, que habíamos dicho que se les llamaban los helénicos, porque pues toda esta región está impregnada de la cultura griega, tanto su lenguaje como su religión, una religión griega, la cultura, sus manifestaciones culturales, aunque están siendo gobernados por el Imperio Romano, por los latinos. Pero el Imperio Romano pues se conforma con tener el control, con cobrar los impuestos, el tributo, con que pues no se les alboroten los pueblos, y el pueblo romano pues respeta las culturas griegas, viéndolas pues como realmente culturas superiores a lo que el mismo romano puede aportar. Entonces, en este primer viaje salen en barco. Este primer viaje se caracteriza porque comienzan y terminan navegando. Salen en Seleucía, que es la parte costera que está cercana a Antioquía de Siria, y de ahí se dirigen a esta gran isla llamada Chipre, cruzan todo Chipre, de oriente a occidente, y después de ahí, llegando a occidente, en Pafos, ahí se embarcan para llegar ya al Asia Menor, donde recorrieron Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Lidia, Derbe, para después regresar sobre sus mismos pasos. Aquí pongo este pequeño mapa que nos va a ayudar mucho a entender. Aquí tenemos Antioquía, para irnos ubicando, aquí tenemos al sur Jerusalén, y aquí al norte tenemos esta flecha morada porque es el trayecto que Pablo hace en su último viaje, pero nos ayuda por ubicar el camino que une Antioquía de Siria, que está al norte, con Jerusalén. Aquí de Antioquía de Siria, que está a unos pocos kilómetros de la costa, llegan a Seleucía. Aquí se embarcan. Todas estas flechas en rojo sería el trayecto del primer viaje. Salamina, llegan a Salamina, cruzan todo Chipre, llegan a Pafos, de Pafos se embarcan y llegan a Perge.
Perge ya pertenece a esta región de Panfilia. Para ir ubicando este mapa, que es bien interesante y es muy didáctico, vamos a ver que todos estos nombres que aparecen en mayúsculas sería el nombre de la región, así como para entenderlo serían como los estados, serían como estados, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman las regiones? Pues se llaman Cilicia, Panfilia, Licia, Galacia, Capadocia, Bitinia, Frigia, Pisidia. Son las regiones, son como los estados. Y dentro de estas regiones, pues hay varias ciudades que las componen. Por ejemplo, aquí tenemos Cilicia y aquí en la costa tenemos Tarso. Sabemos que Pablo es de Tarso. Entonces, ¿cómo ubicamos? Pablo de Tarso de Cilicia. O sea, la capital sería Tarso y Cilicia sería la región, como el estado. Entonces, cuando ubicamos Tarso, que está aquí al noroccidente de Siria, de Antioquía de Siria, vemos que este trayecto se puede hacer por tierra. Vamos a ubicar después que en minúsculas ya vienen los nombres de las ciudades propiamente. Entonces, en mayúsculas serían las regiones, el nombre como del estado, y en minúsculas sería ya la población, la ciudad. Muy bien. Entonces, aquí tenemos Salamina, la ciudad. Pafo sería una ciudad. Llegamos a Perge, sería Perge de Panfilia, porque está dentro de esa región. Después, vamos al norte. Aquí un dato curioso, porque llegamos a otra Antioquía. Es otra Antioquía, pero esta Antioquía es de Pisidia, mientras que la primera Antioquía es de Siria, porque está en la región de Siria. En este primer viaje, entonces llegan de Perge, se dirigen a Antioquía de Pisidia, de ahí viajan a Iconio, después a Listra y por último a Derbe. Y se regresan por el mismo camino, de Derbe a Listra, de Listra a Iconio, de Iconio a Antioquía, de Antioquía a Perge, y de ahí ya no se detienen en Chipre, sino el barco lo lleva directo a Seleucia y aterrizan de nuevo en Antioquía de Siria. Muy bien, esta sería la narrativa de este primer viaje. ¿Qué vamos a sacar de interesante de este primer viaje? Bueno, pues aquí vamos a tener que en este primer viaje es Pablo con Bernabé. Aquí, si nos vamos al versículo 25 del capítulo 12, dice, Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayendo consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Entonces va Pablo, Bernabé, y llevan consigo a Juan Marcos, que es un sobrino de Bernabé. Pero les va a durar un poco el gusto de andar con este Juan Marcos, porque posiblemente, este es un muchachito, quizás de unos veintitantos años, que la verdad, pues, por el camino se les raja y se regresa, y Pablo, pues, ya no quiere saber nada de él. Bueno, como dato curioso, si nos vamos ahí del mismo capítulo 9 al versículo, perdón, del capítulo 13 al versículo 9, vamos a encontrarnos que por primera vez Hechos de los Apóstoles le da el nombre romano de Pablo y lo sustituye por el de Saulo, porque sería como ya el nombre que Pablo asume como el nombre pagano, porque él va a misionar a los paganos. Al ser un nombre romano, pues se le considera nombre pagano, mientras que Saulo era su nombre hebreo. Aquí en el versículo 9 dice, entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, porque siempre el Espíritu Santo aquí es el que va moviendo los hilos, dice, lo miró fijamente y le dijo, tú que rebosas por todas partes. Bueno, aquí ya es parte de una enseñanza. Dato curioso es aquí ya estando en Chipre, se topan, recordemos que había un paralelismo entre la persona de Pablo y la persona de Pedro.
Y así como Pedro, estando en Samaria, se topa con el mago Simón, que hasta este mago le dice, pues, ¿cuánto me costaría? Porque ustedes me dieran esos dones del Espíritu Santo. Y bueno, Pedro lo reprende fuertemente, ¿no? Y después Simón se arrepiente. Bueno, pues también Pablo se topa con otro mago, que sería Elimas, ahí en Chipre, el cual, pues, era un hombre que tenía bajo control, o que era, pues sí, tenía bajo control al gobernante de Chipre y no le permitía abrazar la fe. Y ahí Pablo reprende a este mago, que aquí nos dice que es un mago profeta judío. Bueno, dice falso profeta judío, es un falso, pero es un mago, tiene como ese ejercicio. Y también pues lo reprende y dice aquí en el versículo 11, ahora comprobarás lo que puede hacer contigo la mano del Señor, vas a quedarte ciego sin poder ver la luz del sol durante un tiempo. O sea, le da la ceguera a Elimas, pero por un tiempo, dice, ¿no? No es de por vida. Bien, de Chipre pasan a Panfilia, a Perge de Panfilia, y de ahí llegan hasta Antioquía de Pisidia. Y ahí hay toda una narrativa de lo que acontece en esta Antioquía, y precisamente es ahí donde se separa Juan Marcos. Dice el texto, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos partieron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Se les separa a Juan Marcos, se regresa, dice el texto, se regresa a Jerusalén, pero pues esta Pablo se la va a cobrar más adelante en el segundo viaje misionero. Ya no lo va a querer llevar. Seguramente, aquí estamos viendo quizás Marcos, ¿no? Que pues realmente, porque el texto no nos dice, pero seguramente pues fue un arranque del muchacho, ¿no? Porque Pablo queda muy desencantado con este personaje, pero que después en las cartas, sobre todo en la carta a los Colosenses, Pablo hace una mención de Marcos como aquel que es un gran misionero. O sea, ya después Pablo lo perdona, ¿no? Y ya Marcos pues se vuelve un misionero que va acompañando a Pablo. Dato curioso aquí es de que a donde iba llegando Pablo, no llegaba en estas ciudades, no llegaba directamente a evangelizar a los paganos, sino que él, a donde iba llegando, buscaba la sinagoga, sobre todo en sábado en la mañana, y ahí es donde él entraba, pedía la palabra y donde él comenzaba a predicar el anuncio, la buena nueva de Jesucristo. Y estando ahí entre los judíos, pues había unos que lo seguían y otros que se llenaban de envidia y buscaban perseguirlo y pues le empezaban a hacer la vida imposible. Y eso pues comienza desde los primeros días, y aquí se comienza a mencionar en Antioquía de Panfilia, perdón, de Pisidia, en Antioquía de Pisidia. Bueno, aquí viene toda la narración y ya una vez que Pablo veía esta actitud de los mismos judíos, entonces Pablo comenzaba a buscar predicarle a los gentiles, pero para lograrlo pues iba a las plazas, que eran conocidas como las ágoras. Eran las plazas de la ciudad donde se reunía la gente, donde la gente empezaba a compartir ideas, a filosofar, a hablar de la situación de la vida, como nosotros actualmente en los cafecitos. Estamos resolviendo la vida en un café. Pues en la antigüedad se hacía en el ágora, y entonces Pablo empezaba a buscar estos lugares para comenzar a predicar a este mundo de los gentiles. Muy bien, vamos a ver. Aquí, bueno, se pasa a Iconio,
En el capítulo 14 ya llega a Iconio. En el mismo capítulo 14, ahí nos aparece la curación de un tullido, que nos va a recordar mucho también la curación de un tullido que hace Pedro ahí en Jerusalén, si recuerdan. Y que la narrativa es muy similar. Y esto se da precisamente en la ciudad de Listra. Entonces de Iconio se va a Listra y en Listra es donde cura este tullido. Dice, un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento, que nunca había andado, un día estaba escuchando hablar a Pedro, perdón, a Pablo, estaba escuchando hablar a Pablo. Dice, Pablo se quedó mirándolo fijamente, porque la misma narrativa hace del tullido que cura a Pedro. Dice, Pedro iba junto con Juan y se quedó mirándolo fijamente después de que este tullido en Jerusalén le pide limosna, ¿no? Y que después le dice, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Y ahí la curación. Pero esta acción de mirar fijamente, ¿no? Aquí, bueno, en el caso de Pablo, dice, se quedó mirando fijamente y viendo que tenía fe. En la narración de Pedro no dice que tenía fe, pero aquí sí, ¿no? Es un Pedro que ve fe en este hombre y lo levanta. Pero aquí ocurre una situación bien curiosa. Estamos en Listra. Listra es esta región que está aquí, miren. Está la flechita. Es una ciudad importante, ahí Listra, porque, bueno, de ahí es Timoteo, pues discípulo amado de Pablo. Pero claro, ahorita no se va a topar a Timoteo, sino hasta el segundo viaje misionero que va a pasar por Listra y ahí va a tomar como discípulo y como compañero a Timoteo. Pero en esta primera ocasión hay una narración muy interesante porque la gente al ver cómo Pedro, junto con Bernabé, pues curan a este tullido, entonces la gente los ve como dioses en este primer viaje misionero y dice, la gente al ver lo que Pablo había hecho, comenzaron a gritar, los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. Y entonces a Bernabé le decían que era Zeus y a Pablo le decían que era Hermes. Bien curioso, esto tiene mucha curiosidad histórica porque Hermes es el dios que anuncia, no es el mensajero. Entre los dioses es el que lleva los mensajes, ¿no? O lleva los mensajes de Zeus a los hombres, o entre los dioses se van comunicando, y Hermes es como el mensajero. Bueno, pues, ¿cómo verían estos licanoios de Listra, a Pablo? ¿Con qué elocuencia de voz, con qué capacidad en su lenguaje y en su predicación? Que pues decían, este es el Dios de los mensajes, porque habla perfecto, nos convence. Bueno, pues dice, a tanto así que el sacerdote de Zeus, ahí de la ciudad, va y trae toros y trae flores, arreglos para hacer sacrificios en honra a Bernabé y a Pablo. O sea, los están considerando dioses, hasta el sacerdote encargado. O sea, hay un revuelo en la ciudad, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Porque dice aquí, dice, el sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y rodeando de la gente se disponía a ofrecer un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo, todavía se sigue nombrando en primer lugar a Bernabé, aguas. Al escucharlo Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis esas cosas vanas y os volváis al Dios vivo. ¿Verdad? Deteniendo a la gente, estos apóstoles, para que no se les considere dioses. Es quizás la única narración donde vamos a ver que en un lugar se les exalta a Pablo y a Bernabé, bueno, y a Pablo, porque en las demás les va a ir del coco. O sea, esta es la única como que lograron como medio gozar, pero de ahí en fuera fueron muchas situaciones inclementes. Muy bien, entonces aquí ahora dice,
Bueno, Dios permite que continúen ellos en su mensaje y termina la misión, se regresan por el mismo camino y, y regresan hasta Antioquía. Antioquía de Siria. O sea, hay un retorno aquí. A ver, vamos a la siguiente lámina. Aquí en la siguiente lámina, pues nos habla un poquito de lo que ya les expliqué. Lo que no les había dicho es que este primer viaje misionero más o menos se data, más o menos, entre los años 47 y 48 después de Cristo. Embarcaron en Seleucía, en la ciudad de Antioquía. Muy bien, bueno, ya lo demás ya lo dijimos. Se asentaron un tiempo en Antioquía de Pisidia y en esa ciudad partieron para la ciudad de Iconio, bueno, lo que ya vimos. Pablo y Bernabé partieron de Listra a Derbe y de esta ciudad regresaron sobre sus pasos a Listra, luego Iconio, después Antioquía de Pisidia y de ahí se fueron a Perge y de ahí Puerto hasta regresar. Muy bien. Bueno, ¿qué dato interesante tenemos? Me voy a regresar a esta lámina. ¿Qué narrativa importante tenemos una vez que regresan de este primer viaje misionero? Bueno, pues es de que Pablo sube a Jerusalén, bueno, ya desde Antioquía, y anuncia, ¿no?, la buena nueva de cómo el mundo pagano estaba acogiendo la buena nueva. Va a llevar las noticias a los apóstoles y a las comunidades de discípulos sobre esta gran noticia. Y luego nos viene a hablar, aquí en lo que sería el capítulo 15, sobre lo que sería el primer concilio de la iglesia. Que a veces aquí hay una confusión, porque este concilio consistió precisamente en no imponerle a los cristianos venidos del paganismo o de la gentilidad, no imponerles la práctica de la ley judía y la circuncisión. Pero aquí el texto lo dice muy claro, ahí en el capítulo 15, versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a la gente y mandarles guardar la ley de Moisés. O sea, quienes estaban, era un grupo de judíos venidos, bueno, que aquí dice que son fariseos, celosos de la ley, que trataban de imponer este criterio de aplicar la ley mosaica y la circuncisión a todo el converso. Porque a veces por ahí se habla de que quien traía este argumento era Pedro, y no, porque aquí viene el discurso de Pedro, inmediatamente después de esta narración es Pedro quien argumenta, y en este discurso vemos a un Pedro que realmente entiende que la gracia de Dios ya no es por medio de la circuncisión, sino es una gracia gratuita a través del Espíritu. Así como ustedes, dice Pedro, a ustedes fariseos recibieron al Espíritu, pues también ellos ya lo han recibido y ya no tenemos que imponerle una carga pesada. Aquí en el texto dice, y Dios que conoce, dice Pedro, es Pedro, dice, y Dios que conoce el interior de las personas dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Pero hay un Pedro que defiende. Recordemos que es un Pedro que ya tuvo su visión de esta sábana que bajaba con animales y esta voz del Señor que decía, sacrifica y come, ¿no? Y que después es el mismo Pedro que estando en Cesarea, pues contempla, ¿no?, este segundo con Pentecostés sobre Cornelio y su familia y sus vecinos, y cómo una vez que ve la presencia del Espíritu, pues los bautiza, ¿no? ¿Qué nos impide bautizarlos si ya el Espíritu ha bajado sobre ellos? Es un Pedro que ya tiene conciencia de que la práctica cristiana es nueva y ya no tiene por qué depender del judaísmo primitivo. Y después del discurso de Pedro tenemos un discurso de Santiago. ¿Por qué Santiago? Porque esta reunión al ser en Jerusalén, y Santiago no es Santiago el mayor, recordemos que Santiago el mayor ya murió, fue ejecutado por Herodes, es Santiago el menor. Este Santiago es quien sería la cabeza, el obispo, quien dirige la iglesia de Jerusalén.
Por lo tanto, pues lo que él dice es importante porque él está en su sede apostólica, ¿no? Es importante la voz de Pedro como el primero entre los apóstoles y es importante la voz de Santiago, el menor, porque él es el obispo del lugar, es el episcopo de Jerusalén. Y ahí Santiago pues pide, ¿no?, que se elabore un documento que sea leído en la iglesia de Antioquía de Siria y en otras comunidades donde se hable de que no están obligados a ser circuncidados estos paganos, pero sí que se abstengan de comer las carnes de animales sacrificados a los dioses. O sea, eso sí como una práctica regular para las comunidades. Entonces ya, al menos en el documento de Hechos, vamos a ver cómo ya aparece una primera como encíclica papal, una primera encíclica episcopal, ¿no? Un documento, una circular que va a otras iglesias y da una enseñanza que se toma en ese momento en el Vaticano Oriental, que sería Jerusalén. Muy bien. Y después ahí ya nos explica, al final del capítulo 15, nos explica sobre el contenido de esta carta. Y nos habla de unos delegados, un caso interesante aquí porque nos dice que manda unos delegados, Santiago, para que lean, lleven el documento y vayan acompañando a Pedro y a Bernabé. Y estos delegados es Silas y un tal Judas, que son los mandados. Son mandados a leer este documento. Y dato importante porque en el segundo viaje misionero va a ser Silas, que es enviado por la comunidad de Jerusalén, es el que ahora va a acompañar a Pablo en su segundo viaje. Llegamos ahí al final del capítulo 15, en el versículo 36, y es interesante encontrarnos con este dato, ¿no? Cómo hay una tensión, una rispidez entre Pablo y Bernabé. O sea, los santos también se enojan, los santos también tienen diferentes puntos de vista y de opinión, y los santos también pueden decidir separarse. No hay ningún problema, Dios no ve mal, porque pues como humanos que somos, si no coincidimos, ¿qué necesidad de estar ahí amargándonos la existencia? Entonces nos pone como, les voy a leer porque es interesante, y todo es por causa de Juan Marcos, que los dejó allá en Panfilia, los dejó ahí botados, les dejó la misión botada y se regresa. Entonces se está preparando la segunda misión. Y dice, al cabo de algunos días, ahí precisamente en el capítulo 15, versículo 36, dice, al cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé, Pablo quería llevarse a Bernabé de nuevo, volvamos a ver cómo les va a los hermanos de todas aquellas ciudades en las que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. O sea, Bernabé se lo quería llevar, pues era su pariente. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevarlo consigo al que se había separado de ellos en Panfilia. Pablo estaba enojado de que les botó la chamba, y con justa razón. Dice, y no les había acompañado a su tarea, o sea, no trabajó. Se produjo entonces una tirantez tal, o sea, tuvieron una tensión tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos, Bernabé pues agarra a su pariente, pobrecito, chamaquito, míralo, anda muchachón, todavía las hormonas no las trae bien en su lugar, y bueno, se lo agarra y se lo lleva a predicar en Chipre. Y Pablo, entonces, dice, Pablo eligió como compañero a Silas o Silvano y se partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. En este segundo viaje misionero ya no va a ser por mar, porque ya lo hizo Bernabé, se va a Chipre, pues en barco, sino que ahora Pablo decide hacer su viaje por tierra. Bueno, las partes que se podían recorrer por tierra. Este segundo viaje es importante porque, bueno, aquí puse algunos datos sobre estas ciudades, pero bueno, me las voy a brincar. Este segundo viaje está fechado más o menos entre los años 50 y 54. Se puede datar muy bien este segundo viaje porque hay un dato histórico arqueológico que nos ayuda mucho a ubicar el periodo en que ocurrió este acontecimiento. Lo vamos a ver más adelante.
Ok, para Pablo era importante retornar a la evangelización de estas primeras ciudades donde ya recorrieron en su primer misión, pero ocurre que Dios y el Espíritu Santo tienen otro plan. El proyecto de Dios es otro. Pablo tiene uno, pero Dios va a trabajar porque su proyecto divino sea el que se cumpla. En este segundo viaje, Pablo lo realizó junto con este discípulo llamado Silvano o Silas. Salen de Jerusalén, de ahí a Cesarea, de Cesarea luego a Palestina, tomaron Tiro y Sidón y llegan hasta Antioquía. De Antioquía, de Siria, que es el lugar vamos a recordar que es la iglesia que fue tomada como el epicentro de la misión. De ahí surge siempre la misión. ¿Por qué? Porque Antioquía es una ciudad muy importante, es una ciudad grande, cosmopolita, y que también es un lugar de paso de las rutas comerciales y navieras. Entonces, ahí está muy bien articulado toda la actividad de las vías y de los caminos que Pablo necesitaba tomar en esa época, ¿no? Que serían como las autopistas de la época. Entonces, Pablo tiene que estar en ese punto neurálgico para poder tomar estas vías, estos caminos, tanto marítimos como terrestres, y poder llegar rápido y resolver su problema. Bien, dice, ya en Asia Menor llegan a la ciudad de Derbe y luego a Listra, y ahí en Listra se les une Timoteo. Recordemos que en Listra, en el primer viaje, es el lugar donde se le curan a este tullido y donde se les está viendo como dioses. Entonces, en el segundo viaje vuelven a pasar por Listra, pero recordemos, este viaje es por tierra. Pablo de Antioquía sube a Tarso, su ciudad natal, seguramente va y visita a la familia, y de ahí, de Tarso, comienza a caminar hacia Listra y Derbe. Pero en Listra nos dice el texto que ahí toma a Timoteo. A ver, vamos a ver dónde está el texto. En el capítulo 16, dice, a ver, déjame lo encuentro. A ver, lo tengo perdido. A ver, aquí va a estar. Capítulo 16. A ver, déjenme ver. Llegó también a Derbe y Listra. Había ahí un discípulo llamado Timoteo, capítulo 16, versículo 1. Estaba ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, o sea, era una judía cristiana, pero de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. O sea, le recomendaron a Pablo este muchacho Timoteo, un jovencito, también fue y agarró un muchacho. Y lo sabemos por las cartas a Timoteo, como Pablo lo trata como pues, un joven, ¿no? Que seguramente habrá llegado a los 30 años, ya cuando les escribe estas cartas a Timoteo. Pablo quiso llevárselo consigo, pero antes le circuncidó para evitar altercados con los judíos que habían por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo, aunque Pablo pues sí, no reconocía que no era necesario imponerles la circuncisión a los paganos, mas sin embargo en Timoteo, por ser hijo de judía, pues vio necesario, pero no tanto porque en la circuncisión se cumpliera la gracia de Dios, sino para evitar los murmullos, los conflictos de los judíos, ¿no? Que fueran señalándolo de que llevaba como compañero de viaje, como discípulo, a un judío por ser hijo de judía, aunque no, su papá era griego, pero eso ya le daba el rango de judío y estarlo señalando como aquel que no estaba circunciso. Bien, este segundo viaje es quizás el más rico, es la narrativa más rica, más bella que nos da el texto, porque ahí, aquí ya lo vemos, sale de Antioquía, después de aquí a Tarso, Derbe, Listra, aquí recoge a
Timoteo, después a Iconio, Antioquía. O sea, está realmente Pablo recorriendo y queriendo recorrer esta ciudad, pero recordemos que Pablo, cuando iba a hacer misión, llegaba a un lugar y se asentaba por meses o días, según el tamaño o la importancia de esta ciudad, pues Pablo decidía durar más tiempo en ese lugar para poder profundizar más en la enseñanza, para dejar bases más sólidas de la fe, ¿verdad? Entonces, este era el proyecto de Pablo. Ahí en el capítulo 6 del versículo 16 viene un dato interesante que dice, atravesaron Frigia y la región de Galacia. O sea, atraviesan aquí esta ruta de Antioquía, está más o menos por este lado, y dice, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Un Espíritu Santo como que se está oponiendo a la misión. Pero no es de que se oponga a la misión, sino que el Espíritu trae otro proyecto de misión. Pero aquí en el texto dice, porque el Espíritu les había impedido predicar la palabra en Asia, Asia Menor. Recordemos que el Asia Menor sería toda esta región de lo que actualmente es Turquía. Dice, estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consintió el Espíritu de Jesús. Una oposición del Espíritu. Un texto muy interesante, ¿no? Así como, no, por aquí ya no misionen. Atravesaron pues Misia y bajaron a Troade. Lo que nos está diciendo es que sí están caminando los mismos caminos del primer viaje, pero como si el Espíritu Santo no les tuviera las cosas acomodadas, fáciles, para que siguieran misionando como la primera vez, sino como que nos está intentando decir como que había problemas, como que no le salían las cosas, ¿no? Así como a nosotros de repente nos pasa en nuestra vida, así, no me sale, quiero hacer un proyecto, un negocio y no me sale, problemas por aquí, problemas por allá, pues hay que detenernos a pensar, igual el Espíritu no quiere, ¿no? O sea, tan simple como eso. Pero todavía Pablo no lo ha entendido. Hasta que, pues de plano, Dios le habla de una manera muy clara, porque Pablo, por más indirectas que le da a Dios, no capta. Y ahí en el versículo 9 del mismo capítulo 16 dice, cierta noche tuvo Pablo una visión, un macedonio estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, intentamos de inmediato pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizar a las gentes. Fíjense aquí lo interesante. Aquí están en Troade cuando acontece esto. Aquí está Troade, miren. Es en estas costas. Vamos, me voy a regresar tantito, porque este mapa me gusta más, Aquí está Troade. Y recordemos que todo este es el Asia Menor, donde está Misia, aquí dice Asia, ¿no? Frigia, Galacia, todo es Asia Menor. Aquí hay un río, creo que ese es el mar Caspio, y este es el mar Egeo, si mal no me acuerdo. Bueno, y aquí está es el paso y un paso, ¿no? Es el Bósforo. Y este Bósforo está dividiendo dos continentes. Aquí tenemos el Asia Menor, que sería ya el continente de Asia, y aquí comenzaría en Macedonia lo que es Europa. O sea, es un Espíritu Santo que le está pidiendo a Pablo que se vaya a la misión ahora a Europa. Macedonia es el inicio de Europa. Entonces, todo acontece aquí en Troade. Aquí tiene la visión de un macedonio, aquí está la Macedonia, que está pidiendo que vaya a ayudarle. Otro dato interesante es que estando aquí en Troade es el primer texto narrativo donde aparece este estilo literario del nosotros. ¿Sí lo recuerdan, no? Donde vemos, no está claro, no lo dice claro así como con Timoteo, ¿no? Que sí dice que pasó a Listra y ahí tomó a Timoteo, un joven hijo de madre judía que pues le recomendaron varios. Aquí no dice, pero casi tenemos la certeza que es en Troade donde
a Pablo se le adjunta este otro discípulo que es Lucas, el escritor de Hechos y del Evangelio. Estamos viendo un Pablo que está rodeado por estos evangelistas, Marcos, que ahorita lo votó, después lo va a recobrar, y Lucas. ¿Por qué creemos que es en Troa de donde Lucas se le anexa a la misión? Precisamente por la expresión del nosotros que comienza ahí en el versículo 9 del capítulo 16, donde dice, en cuanto tuvo la misión, intentamos, ya aparece el nosotros, por primera ocasión, posiblemente intuyamos que es ahí en Troade donde ahora sí intentamos pasar a la Macedonia. O sea, un Lucas que se anexa a la misión, en la segunda misión del viaje, pero se anexa y en el momento de pasar a la Macedonia. Pero él no se va a mencionar, va a mencionar a los otros. Él no se menciona, pero intuimos por el lenguaje que usa aquí. Bien, de ahí llega a Filipos, aquí vamos a tener ya a Filipos, aquí ya me voy a adelantar, porque en este mapita posterior, aquí está. Va a pasar a Filipos, de Filipos va a pasar a Tesalónica. Estas ciudades que tenemos aquí son interesantes porque a ellas fueron dirigidas pues muchas de las cartas de Pablo. Filipos, Filipenses, la carta a los Filipenses, Tesalónica a los tesalonicenses, después pasa a Berea, después pasa a Atenas, donde hay un acontecimiento muy interesante, después pasa a Corinto, sería la primera y la segunda a los corintios, ¿verdad? Después de Corinto va a pasar a Éfeso, que sería su carta a los efesios. O sea, realmente muchas de estas cartas están dirigidas a estas ciudades griegas, macedonias. Muy bien, entonces estamos ubicados más o menos entre el año 50, 52, 53, un aproximado. Pero llegando a Corinto vamos a descubrir, hay un dato arqueológico que nos va a ayudar mucho. Bueno, ahorita que lleguemos lo retomamos. Bueno, estas son unas gráficas. Circuncisión. Ok, aquí este es como un viaje cronológico de lo que hemos estado viendo, pero pues ya me lo voy a brincar para llegar aquí. Ok, Filipos. Es la primera ciudad importante que llega a la Macedonia. Es fundada en el siglo IV a.C. y fue nombrada así en honor al rey Felipe de Macedonia, que es, si no mal recuerdo, es el papá de Alejandro Magno. Filipos era un importante puesto de avanzada de la vía Egnatia. Dos batallas importantes aquí se pelearon. Bueno, son ciudades que están interconectadas con estas vías romanas. Estas vías que vienen desde Roma, de la ciudad de Roma, que pasan por Macedonia, por estas ciudades de la Macedonia, por ahí pasa la vía, que pasan por Troade, por Éfeso, que pasan por la ciudad de Pablo, a ver, esto se me fue, a ver, la ciudad de Pablo, es Tarso, pues sí. Y después de Tarso, estas vías conectan con Siria, y de Siria llegan hasta lo que sería la Caldea, lo que antiguamente era la Babilonia. Y de ahí pues bajan a Jerusalén, y de Jerusalén se hacen conexiones a Egipto. O sea, todo este mundo del Asia Menor y de la Macedonia están interconectados por los caminos construidos y fundados por los romanos. Muy bien, entonces pasan a Filipos. ¿Qué interesante hay en Filipos? Porque no lo narra. Bueno, pues que ahí cuando llegan no hay sinagoga judía. Es una ciudad griega, ya es Macedonia, ya son no solamente la cultura griega, sino pues la Macedonia, pues es la nata, el epicentro de la cultura griega. Bien, en esta ciudad no había sinagoga, y nos dice el texto que entonces salieron, y lo va diciendo en unos otros, en esta ciudad nos detuvimos algunos días, o sea, un Lucas que está ahí presente, con Silvano, y que como no había sinagoga, se iban a los ríos de la ciudad,
porque había la costumbre entre los judíos que no tenían sinagoga, irse a los ríos a hacer oración y a hacer sus lecturas. Entonces, pues buscando ahí público, pues se va a Pablo junto con sus discípulos y ahí se topan con una famosa Lidia, una señora llamada Lidia, que adoraba al Dios verdadero, ¿no? Una posiblemente judía o una mujer que se convirtió al judaísmo. Dice, era natural de la ciudad de Tiatira y se dedicaba a la venta de tejidos púrpura. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a la palabra de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó. Ok, aquí interesante. Entonces, Lidia sería, por los textos de Hechos, sería la primera europea que recibe el bautismo, ella y su familia. O sea, por ella reciben la fe y el bautismo toda su familia. El segundo personaje europeo que recibe el bautismo y se convierte sería el carcelero, un carcelero, porque ahí precisamente en Filipos es apresado Pablo con Silvano por un asunto de una mujer que está poseída por un espíritu de adivinanza, que sus amos, era una esclava, sus amos la usaban para que esta esclava pues hiciera oráculos de adivinanza y pues la paga que recibía pues era para los amos. Entonces ahí tenían los amos una minita de oro, pero cuando en Filipos esta mujer se topa con Pablo y con Silas, esta mujer iba detrás de ellos gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Iba como haciendo una revelación, ¿no? Aunque era una mujer pues poseída por un espíritu inmundo, un espíritu de adivinanza, un demonio, mas sin embargo, a través de este espíritu demoníaco, Dios se valía para que ella anunciara que estos dos venían de parte del Dios Altísimo. Pero llega el momento en que Pablo se harta de esta mujer y la exorciza. Se le va el espíritu, por lo tanto se acabó el negocio de los amos, por lo tanto les meten una demanda, los meten a prisión, y ahí hay una liberación milagrosa parecida a la de Pedro, ahí en Jerusalén. ¿Recuerdan? Después de la muerte de Santiago el Mayor, Herodes decide pues también aprender y matar a Pedro, nada más esperan para que pase la Pascua y que pues es liberado. No se recuerdan esa escena. Bueno, aquí Pablo vive en una situación similar, es liberado, pero él no huye. Cuando el carcelero se da cuenta que pues, están abiertas las puertas, él se intenta suicidar y Pablo lo detiene porque Pablo ahí se queda. Y entonces este carcelero recibe la fe y pide el bautismo. Dice, en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas a Pablo, a Silvano y a los demás que estaban ahí. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. O sea, ya tenemos dos familias convertidas, la de Lidia y la de este carcelero. Muy bien. Después de ahí, bueno, hay una serie de peripecias, ¿no? Al final los dejan ir, no sin antes darles unos azotes. Llegan precisamente perseguidos porque empiezan a darse cuenta estos judíos judaizantes que empiezan a perseguir sistemáticamente a Pablo por donde iba, pues ahí detrás de ellos iban estos judíos que los iban denunciando de que anunciaban herejías, de que eran blasfemos, que anunciaban contra el Dios Santísimo. Entonces, al ir estos judíos, pues asusaban a la gente y la gente, pues a veces golpeaban o perseguían a Pedro. Y de ahí salieron, en cierta persecución, salen de Filipos y se van a la Tesalónica. Tesalónica, que es también una ciudad muy, pero muy importante por sus vías de comunicación, es una ciudad que es costera, entonces también es un puerto comercial y que aparte es parte de las vías de interconexión romana. No es un pueblito cualquiera, es una gran ciudad que todavía en la actualidad sigue viva, es una ciudad vigente.
Esta es una foto donde pongo, es una pequeña foto de la ciudad actual. Bueno, dice, se convirtió en el 168, fue la capital del segundo distrito de Macedonia y más tarde se hizo capital y puerto mayor de toda la provincia romana de Macedonia. Claro está, era por su capacidad comercial y su punto estratégico de comunicación, por lo cual pues esta ciudad tan importante es nombrada capital. Bien, estando ahí en Tesalónica, también tiene una confrontación contra los judíos, quienes lo persiguen. Asusan a la gente, y aquí los textos de hecho nos van diciendo que estos judíos por envidias, ¿no? Muchas veces eran judíos que a lo mejor tenían cierta autoridad en las sinagogas y al ver que Pablo reunía más gente que ellos, pues empezaban pues estas pequeñas rencillas, envidias, corajes y muchos otros también pues en contra por lo que Pablo iba predicando. De ahí, de Tesalónica, hay dificultades, salen a rumbo a Berea, hay una pequeña mención de Berea y de ahí pasan a Atenas, la gran Atenas, el gran centro griego. Recordemos que Atenas se caracteriza precisamente por ser la ciudad de los dioses, el Olimpo que está aquí en la foto, ¿no? Pero también es la ciudad de los filósofos. Y ahí llega Pablo y predica. Y es hermoso cómo él intenta predicar, aunque nos dice el texto, no encuentra muchos discípulos. La gente está embotada en sus filosofías. Mas, sin embargo, Pablo hace una argumentación lógica filosófica, tratando de explicar cómo el Dios que él predica es el Dios verdadero. Ahorita lo vamos a leer. Bien. Dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, seguía indignado en su interior al ver que era una ciudad llena de ídolos, es la ciudad de los dioses griegos. Es una ciudad llena de dioses. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios. Dice, también se trataba también conversación con algunos filósofos epicúreos y estoicos. O sea, era un Pablo que estaba en un anuncio, en una predicación con judíos en la sinagoga, con la gente, pero también con los filósofos, que eran los cerebritos, los que andaban lucubrando en búsqueda de la verdad. Muy bien. Pablo, cuando llegaba a estas ciudades, recordemos que siempre llegaba a las ágoras, que eran las plazas centrales donde se reunía toda la gente, pues a lucubrar, a hablar sobre temas, a hablar de política. Y aquí nos dice, un día lo tomaron consigo. A ver, déjenme ver. Déjenme encuentro el texto, que es interesante. Ok, está más adelante. Aquí nos dice que un día tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago. El Areópago no es el ágora es la plaza central. El Areópago, aquí nos lo dice en el texto, era el centro de reunión de los magistrados. Era como llevarlo a la Cámara de Diputados local, algo así. Aunque aquí no se sabe de bien a bien si era para denunciarlo, porque realmente no sufre ningún castigo ni ninguna réplica, o simplemente al ser como el lugar oficial para los discursos, para escuchar nuevas filosofías. En últimas cuentas, a Pablo así se le veía, como aquel judío que venía trayendo nuevos pensamientos y de suyo en Atenas aquello era muy interesante, había que escucharlo. Fíjense cómo hace un discurso Pablo que de suyo es muy interesante porque está haciendo un discurso filosófico. Y dice así, atenienses, veo que ustedes son, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. O sea, dice Pablo, ustedes son hombres, ustedes atenienses son hombres espirituales, que aman la divinidad. Y dice, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada una inscripción al Dios desconocido.
Y de ahí se agarra Pablo. Dice, pues bien, vengo a anunciarles lo que adoran sin conocer. Pues vengo a anunciarles ese Dios desconocido que ustedes adoran y no conocen, y yo sí lo conozco y se los vengo a anunciar. O sea, Pablo está echándole filosofía, le está echando coco. El Dios que hizo el mundo, y empieza ahí, ¿no? Empieza a hablar del Dios creador del todo. El Dios que nos lleva de la mano. El Dios que no necesita que se le construyan no se necesita que se le construya ningún templo, ni palacio, ni casa. El Dios que no necesita que se le haga imagen alguna. Él no es de oro, es un Dios vivo. Y es todo un discurso que hace Pablo muy hermoso, ¿no? Pero al final, dice así ya en el versículo 32, dice, al oír que mencionaba la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. Entonces Pablo los dejó ahí y se marchó, pero algunas personas se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros junto con ellos. Al final, cuando Pablo habla de la resurrección, pues lo tiraron de a loco. Vaya, vaya, pues estos cristianos sí que andamos creyendo en cosas raras y esotéricas. Eso de que un hombre resucite, pues es fuerte hasta para los filósofos. Y esta argumentación Pablo lo usa, si no mal recuerdo, ahí en la primera de Corintios y en Romanos, donde dice lo que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Vengo a anunciarles el evangelio, que es locura para los judíos, escándalo para los judíos, locura para los paganos. Es algo que la gente sensata, viendo el mundo con una vista de hombre, pues no entiende, ¿no? Muy bien. De ahí, Pablo pasa a Corinto. En Corinto también es interesante porque ahí es una ciudad también también muy griega, donde se le daba culto a la diosa Afrodita, donde se tenían estas prácticas de prostitución ritual, ahí en este templo Afrodita, y donde el tema de los pecados sexuales pues se daban muy fuerte. Tomamos el libro de Primera de Corintios y ahí pues Pablo hace una reprensión sobre estas conductas dentro de los corintios. Bueno, ahí se cae a Pablo y ahí nos dice el texto que ahí conoce a un tal Aquila y a una tal Priscila, son unos esposos, los cuales construyen tiendas de campaña y que Pablo, pues también conocedor de estas artes, pues se junta con ellos para ganarse su sustento, ¿no? Y se hacen compañía. Ellos también son cristianos, pero que ellos, fíjense lo interesante, Aquila y Priscila, nos dice aquí el texto, eran judíos, dice, que acababan de llegar de Italia, acababan de llegar de Roma, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea, habían sido expulsados ellos y junto a todos los judíos. O sea, quiere decir que ya en Roma, cuando Pablo andaba apenas en Corinto, ya había cristianos, judíos, que habían estado en Roma y que por tensiones que había entre los judíos cristianos y los judíos ortodoxos, hicieron tal revuelo que este emperador Claudio pues los desalojó, los echó para afuera. O sea, vamos a ver cómo la evangelización de Roma se dio por cristianos llegados de quién sabe dónde, de los cuales nada más sabemos de Priscila y Aquila que venían de retache precisamente por esta disposición del emperador Claudio. Ahí vemos cómo Pablo pues no fue el primer misionero en Roma. Cuando Pablo llega ya había cristianos en Roma. Y Pedro, pues como Pedro se nos disolvió ahí por el capítulo 10, pues no sabemos. Igual llegó, ¿no? Andamos en el capítulo 18, igual llegó en ese inter, pero no hay mención. Muy bien, bueno, ahí tenemos de Corinto, allí precisamente estando en Corinto, a ver, aquí déjenme voy al texto, porque es el texto que nos va a ayudar un poquito a ubicar el contexto histórico del momento. Déjenme lo encuentro.
nos va a hablar aquí del gobernador de Acaya. Acaya, aquí ya lo encontré. Siendo Galión, habla de un Galión, procónsul de Acaya, es un gobernador romano. Los judíos actuaron en común acuerdo en contra de Pablo y lo condujeron ante el tribunal. Y dijeron, persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión, recordemos que es romano, el procónsul, dijo a los judíos, si se trata de algún crimen o mala acción, yo los voy a escuchar. Judíos con toda calma, como es lógico, pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas vuestras, dice, allá ustedes, o sea, Galión los vota a los judíos que vienen a señalar a Pablo de que anda enseñando doctrinas falsas contra la ley mosaica. Pero como es un romano, él dice, yo no quiero asuntos, si esto es un asunto de algún crimen, pues vamos a verlo, pero si es asunto de sus doctrinas, sus rollos, recordemos que Aquila y Priscila llegaron de Roma porque esas discusiones también estaban allá y el emperador Claudio dijo, hasta aquí, váyanse a platicar de sus temas a sus casas. Muy bien, bueno, ¿por qué sacamos Galión? Porque un descubrimiento arqueológico ahí en Delfos, que es cercano ahí a Acaya, cerca de Corinto, se descubre una inscripción en piedra donde se menciona que Galión, procónsul, habitó ahí en Acaya entre el año 51 y 52. Por lo tanto, si estuvo Pablo presente junto a él, y la inscripción arqueológica nos está diciendo que estuvo en el 51-52, quiere decir que Pablo en ese momento, en este momento del capítulo 18, pues estábamos alrededor del año 51-52. Es uno de los datos arqueológicos que nos ayudan a ubicar un poco el tiempo en que Pablo estaba predicando. Muy bien. Y por último, después de Corinto, Pablo pasa a Éfeso. Solamente se menciona esta gran ciudad de Éfeso. No como que realmente Pablo no desarrolló gran cosa en este segundo viaje. Bueno, vamos a leer aquí, dice Éfeso, una gran ciudad cosmopolita, quizás la ciudad más importante del Asia Menor. Dice, Éfeso era el centro de viaje y comercio, era la gran ciudad, situado en el mar Egeo, en la desembocadura del río Caistro. La ciudad fue uno de los puertos marítimos más grandes de la antigüedad. El tema del comercio y la interconexión de las vías, importantísimo. Quizás Éfeso, tan importante como Tesalónica, que pertenece ya a Macedonia. Dice, 3 vías principales salían del puerto. Fíjense, Éfeso, tan importante que de ahí salían barcos en varias direcciones. Unos llegaban hasta Babilonia, otros a Esmirna y otros hasta el valle Meandro del Sur. Ahí más o menos entendemos. Esta foto son ruinas de Éfeso y estamos viendo ruinas realmente majestuosas, o sea, la gran ciudad. Y ahí en esta ciudad estaba el gran templo de Artemisa, que era una de las maravillas del mundo antiguo. Aquí está otra foto, esta es la biblioteca del Celsus, de la cual se conserva toda la fachada, y vamos a ver, pues, cuando una ciudad tiene esta capacidad de belleza, de armonía, de arquitectura, está reflejando, pues, la grandeza del lugar, ¿no? Su riqueza económica, cultural. O sea, no puede haber mucha cultura si no hay economía que la fomente. Y aquí abajo pongo la imagen de esta famosa Artemisa, la cual su templo pues era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Fíjense lo interesante, solo la base y una columna quedan de este templo, de lo que fue esa maravilla, solamente una columna, que midió 130 metros de largo, 67 metros de ancho y 18 de alto. El exitoso ministerio de Pablo en esta ciudad se considera una amenaza para el templo. Pero esto lo vamos a ver hasta su tercer viaje. Ahorita Pablo en este segundo viaje pasa por Éfeso, hace contactos,
tiene algunos conflictos, pero se va. Otro dato interesante, sí, realmente lo menciona poco en este segundo viaje, no hay una gran mención. Éfeso va a ser la gran ciudad, el centro de importancia para el tercer viaje misionero. El tercer viaje misionero fue alrededor del 52-56. Partió Pablo desde Antioquía para Tarso, de nuevo es una ruta terrestre. De nuevo recorre Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, y de ahí se va directo a Éfeso. En Éfeso partió para el mar de Asón, de ahí partió a Macedonia, pasando por Neápolis, Filipo, Anfípolis, y por el mar fue a Corinto y luego se fue a las tierras de Atenas. Regresa otra vez a Tesalónica, volviendo por el mismo camino, y se regresa a Éfeso. O sea, Éfeso se convirtió como en el centro de operaciones de Pablo. Y aquí el texto de Hechos nos dice que estuvo 3 años en Éfeso, porque para Pablo era importante consolidar esta gran ciudad, porque esta se iba a convertir como en la Antioquía de Siria, pero ahora en la gran iglesia de Éfeso, de la cual iba a irradiarse la evangelización a todos los entornos del Asia Menor. Muy bien, bueno, aquí está el mapa de este viaje, en este tercer viaje. Llega a Éfeso, aquí está en esta estrella. Vuelve a partir a Tróade, llega otra vez a Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, las cuales nada más menciona en este tercer viaje, y regresa a Éfeso. Muy bien, ¿qué acontecimiento interesante pasa en Éfeso? Bueno, pues nos habla de que ahí llega a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, un convertido al cristianismo, pero el cual todavía dice que dominaba la escritura, ahí en el versículo 24, capítulo 18. Dominaba la escritura, era un hombre elocuente, pero el cual solamente había recibido el bautismo de Juan Bautista. O sea, este hombre no había recibido todavía el bautismo del Espíritu. Estamos viendo cómo entre el mundo cristiano todavía no hay como una norma bien clara, ¿no? Entonces, unos traen el bautismo de Juan Bautista, quien tuvo muchos discípulos, y otros, pues sí, que son discípulos de apóstoles que sí están recibiendo el bautismo de Cristo. Y interesante, dice, fíjense lo interesante, dice que aunque es un hombre instruido, este tal Apolo, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila. Aquila y Priscila que habían llegado, se habían topado en el segundo viaje de Pablo ahí en Corinto, pues ellos que eran ya cristianos muy curtidos en el tema de la fe y de la misión, pues toman a Apolo, para catequizarlo y que reciba ahora sí el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí en el capítulo 19 viene otro dato interesante, cómo no, Apolo no era el único, había otros cristianos que no habían recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu. Ahí en el capítulo 19 dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso. Estando en Éfeso, dice, donde encontró algunos discípulos cristianos. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Eso les pregunta Pablo a estos discípulos. Y ellos le contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo, o sea, tan mal están las cosas entre el mundo cristiano, pues que estos todavía no habían escuchado ni siquiera que existía un Espíritu Santo. Dice, y entonces Pablo replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Pablo añadió, Juan bautizó con bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyera en él que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de 12 hombres. Vamos viendo esta presencia de los sacramentos, que en este caso hay un bautismo y hay una confirmación porque Pablo les impone las manos, reciben el Espíritu Santo y ahora sí, la cosa cambia, se mejora.
Muy bien. Bueno, aquí es también una línea cronológica de lo que ahorita estuvimos viendo. Aquí otro dato que se me pasó, que ahí está ahí en el capítulo 19, versículo del 21 en adelante, es de un colectivo de orfebres que se dedicaban a elaborar estas estatuillas de la diosa Artemisa, que era famosísima, que era la diosa de la región, que su templo era uno de los más hermosos, era considerada una maravilla del mundo antiguo, un enorme templo, rico, hermoso, que cuando llega Pablo a Éfeso y empieza a predicar al Dios verdadero y que estos cultos a los dioses paganos era un culto vano, pues empieza a ocurrir de que los adeptos a la diosa Artemisa empiezan a ser menos, a tal punto que eso lo empiezan a resentir en la economía estos orfebres, los cuales hacen un escándalo allí en Éfeso, buscando, buscando que se aprendiera a Pablo y darle muerte. Aquí está en el capítulo 19, versículo 23. Entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba la plata de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, lo reunió a todos, a los obreros del ramo, y les dijo: compañeros, bueno, unos gritaban una cosa, otros otra cosa, era tan grande la confusión que reinaba en la asamblea que la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Algunos de los presentes aleccionaron a Alejandro, quien los judíos habían empujado hacia adelante. Bueno, total que de ahí Pablo sale, no sin antes, bueno, sale, después aquí nos va a hablar de cómo Pablo sale de Éfeso y se va rumbo a Troade, hace su ruta acá por el Asia Menor, perdón, por Macedonia, y por último, Pablo regresa a Éfeso en Éfeso hay una despedida muy emotiva que hace ahí con todos los presbíteros a los que convoca, y hay como un testamento espiritual de Pablo, ¿no? Donde llora, se le cuelgan, lloran su ausencia, porque él ya anuncia que se va a ir. Tal pareciera que es un Pablo que ya empieza a presentir, pues, su muerte, ¿no? Su no retorno. Bien, de Éfeso parte y llega a Jerusalén. Esta última etapa del camino de Pablo es en Jerusalén a Roma, símbolo de la expansión del cristianismo al centro del mundo. Recordemos que ya en Roma hay cristianismo, pero que la presencia de Pablo en Roma es como el signo de cómo se instituye la llegada de la iglesia a Roma, aunque no la fundó él. Muy bien. En esta última parte, ya de lo que sería el capítulo 21 al 28, pues vamos a tener esta división. Un Pablo que llega a Jerusalén, donde es aprendido, ahí del capítulo 21 al 23. Después Pablo es llevado a la ciudad de Cesarea, que está en la costa norte de Jerusalén, que era el centro político del gobierno romano. Ahí es detenido por años por los gobernadores. El primero es Félix y el segundo es Festo, los cuales por intereses económicos y políticos ahí lo tienen retenido en prisión. En un principio vemos a un Félix que está buscando, que sería un procurador romano, que es un sucesor de Poncio Pilatos, Félix, que está buscando soltar a Pablo, pero no sin antes conseguir un beneficio económico. Viendo que Pablo tiene tantos seguidores, pues Félix está haciendo las cosas lentas, como para que llegue el momento en que lleguen los cristianos, seguidores de Pablo, y como que den una remesa económica para pedir la libertad de Pablo. Pero pues nunca se da esto, ¿no? Ni Pablo ofrece, ni los cristianos,
y Félix pues, se queda con las ganas, pero pues ahí lo tiene retenido en la ciudad de Cesarea. Ahí en el capítulo 24, versículo 20. Bueno, y todo esto, siempre van a estar apareciendo los judíos intentando matarlo. Es más, en el traslado entre Jerusalén a Cesarea hay un intento de los judíos por asesinarlo por el camino, pero es descubierto por una hermana de Pablo, o sea, y ahí descubrimos que Pablo tiene en Jerusalén una hermana. Ahí en el capítulo 23, versículo 16, dice, el hijo de la hermana de Pablo se enteró de una emboscada, se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. O sea, su sobrino que vive también en Jerusalén, de ahí sabemos, pues, es lo único que sabemos de la familia de Pablo, ¿no? Intuimos que cuando pasaba por Tarso pasaba a visitar a otros familiares, pero al menos en Jerusalén vive una hermana y un sobrino, los cuales descubren que van a intentar asesinarlo en el trayecto cuando lo lleven, y nos dicen los textos que se disponen 200, es una cantidad enorme, es un pequeño ejército que se dispone para que Pablo sea conducido a Cesarea. Fíjense, aquí está, a ver. Cuando vaya a ser llevado a Cesarea, dice, después llamó a 2 centuriones y les dijo, tengan preparados para la tercera hora de la noche, o sea, tienen que ir de noche para evitar, ¿no?, que estos judíos, porque los judíos han jurado matar a Pablo, es más, muchos de ellos hacen como un voto de estar en ayuno hasta no matar a Pablo, y se rapan sus cabezas, o sea, hay un odio furibundo contra Pablo. Entonces, por eso, estos romanos tienen que sacar a Pablo de noche para llevarlo a la ciudad de Cesarea. Entonces dice, preparen para la tercera hora de la noche 200 soldados, 70 de caballería y 200 lanceros. O sea, es un pequeño ejército, 200 soldados, 70 a caballo y otros 200 con lanzas. Dice, y que vayan a Cesarea y preparen también una cabalgadora, es un caballo, para que ahí monte Pablo y llevarlo a salvo al procurador Félix. O sea, estamos viendo estos romanos que en últimas cuentas se vuelven en cierta forma como protectores de Pablo, o sea, lo están, claro está, en este momento ya saben ellos de que Pablo es un ciudadano romano, es romano y pues no pueden jugársela. Políticamente aquello sería un problema, ¿no? Que un líder, aunque sea de una secta, pero el hecho de ser romano y dejarlo a ser asesinado por estos judíos, políticamente ya, porque Pablo ya era famoso, ¿no? Bien, entonces llega ante Félix, ahí Félix constantemente lo está interrogando, pero dándole largas, procurando pues como sacar, ¿no?, una negociación. Pablo apela al César, ser juzgado por el César, y después llega otro, se va Félix, llega un tal Festo, a ver, déjenme ver dónde está, cómo se llama, su nombre completo es Festo, no lo encuentro. Bueno, al cual pues Pablo le pide ser juzgado por el César. Y ya Festo, pues molesto, ¿no? Dice, ok, pues has apelado al César, pues al César irás. Antes de eso, antes de ser mandado a Roma, pues llega el rey Agripa, el rey Herodes Agripa II, a visitar a Festo ahí a Cesarea, y bueno, Festo, pues para entretener a este rey, saca a Pablo para escucharle como una parte de una diversión, y Pablo, ni lento ni perezoso, pues está predicando a todo tiempo y en toda hora. Y ahí hace toda una predicación, que es interesante porque al final, ya en el capítulo 26, versículo 24, dice, mientras estaba él diciendo esto en su defensa, Festo interrumpió, o sea, es el gobernador Festo, es como el Poncio Pilatos de su época, interrumpe a Pablo gritándole, estás loco, Pablo, tantas letras te hacen perder la cabeza. Pablo contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo,
sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de todo esto el rey, ante quien hablo con valentía, porque ahí está el rey Agripa. Y después el rey Agripa le dice, Agripa contestó a Pablo, por poco me convences para hacer de mí un cristiano. Pablo replicó, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que escuchan hoy. Eso es un Pablo que está en la predicación, en defensa constante, ¿no? Y ya han pasado años de estar en prisión en Cesarea. Bien, y por último, pues se le cumple, es enviado a Roma para ser juzgado por el César, y comienza esto en el capítulo 27. Este es el trayecto, aquí está Jerusalén, después Cesarea, y de ahí es enviado a Roma. Aquí se va a mencionar lo que son estas islas de Malta. Algo interesante, ahí en el capítulo 27 dice, cuando decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, entregaron a Pablo a algunos otros prisioneros, a un centurión de la corte augusta llamado Julio. Nos menciona a un centurión que va cuidando a Pablo y otros prisioneros, pero el cual, un centurión muy humano, que les da un trato digno, el cual va haciendo, pues sí, los va cuidando, vigilando, pero sin un maltrato hacia Pablo ni sus compañeros de prisión. Porque más adelante lo dice ahí en el versículo 3, capítulo 27, versículo 3. Al día siguiente arribamos a Sidón, que aquí se muestra. Aquí está Sidón, al norte de Cesarea. Dice Julio, o sea, el capitán, el centurión, se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos. O sea, un hombre muy humano, flexible, ¿no? Bien, después habla de una tempestad, hay un naufragio, y todo ocurre aquí cerca de estas islas de Malta, donde, bueno, la población rescata a estos náufragos, entre ellos a Pablo, y pues hay otra predicación a estos de parte de Pablo, no es más, Pablo es picado por una serpiente, y la gente lo ve también como una divinidad porque pues no muere, ¿no? Bueno, ahí está la narración. Y por último, de Malta a Roma. Ya es el capítulo 28, último capítulo. Y llegando a Roma nos presenta todo un discurso. Bueno, aquí está, déjeme ver. Bueno, aquí en Jerusalén. Esto es la prisión en Jerusalén. En Cesarea, proceso ante Félix, Pablo apela al emperador. Bueno, aquí era Pablo ante Agripa y Festo, o sea, están los dos. Pablo va rumbo a Roma, camino a Roma, tempestad y naufragio, y en el 28 Pablo en Roma. Ahí Pablo nos dice aquí en el texto, 3 días después convocó a los principales judíos, o sea, estando en Roma. Una vez reunido les dijo, hermanos, yo, sin haber hecho nada contra vuestro pueblo, ni contra las costumbres de vuestros antepasados, fui entregado preso en Jerusalén. Empieza a hablar con estos judíos, estos líderes judíos de Roma, a lo cual ellos le dicen, pues nosotros no sabemos nada, ¿eh? Dice, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos han referido a hablar nada malo de ti. Pero deseamos que nos digas personalmente lo que piensas, pues lo único que sabemos de esa secta es que en todas partes encuentra oposición. O sea, estos líderes judíos de Roma, pues no están conflictuados, no están enterados, y más bien están preguntándole a Pablo, pues, ¿qué es eso de esta nueva secta, estos cristianos, ¿no? Platícanos. Y, bueno, ahí Pablo hace todo un discurso del capítulo 28, versículo 23 al 28, y cuando llegamos ahí al versículo 30, donde dice epílogo, es el final del libro de Hechos, dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado. O sea, nos presentan un Pablo estando en Roma, que se queda en Roma en una casa,
durante 2 años, pero que es una casa que él había alquilado, o sea, no está en prisión. Y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo, con toda valentía, sin estorbo alguno. Y así termina Hechos de los Apóstoles. Uno termina y es como aquellas películas, ¿y luego qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Quién se quedó con quién? ¿Quién se casó con quién? No se sabe, porque la teología de Hechos es de que este Hechos continúa, no se acabó ahí con Pablo, ni con Pedro, ni con Felipe, ni con Esteban, ¿no? Continúa en nuestras propias existencias. Nosotros vamos a escribir con nuestras propias vidas la continuación de Hechos de los Apóstoles, como apóstoles de Cristo que somos. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra sesión. Espero que haya sido de mucho fruto y reitero, no hay mejor forma de poder profundizar en un libro bíblico que leyéndolo. Entonces yo la mejor recomendación, yo nada más di así como la visión general, pero lo mejor que podemos hacer es leer el libro bíblico, saborearlo, disfrutarlo, entenderlo, para poder extraer estas esencias que están en él y que pues uno en una clase no puede decir más. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención y pues no me resta más que decirles que el Espíritu del Señor los acompañe y nos permite encontrarnos en una próxima ocasión. Adiós, que Dios los bendiga.